Bueno, hoy es un día un poco diferente, es un culto extraño. Es la primera vez que tenemos que hacer un culto sin estar todos juntos en la iglesia, sin estar aquí reunidos. Pero hace ya unas semanas que estamos recibiendo palabra de que somos iglesia sin importar dónde estemos, que lo importante no es el templo, no son estas 4 paredes. Y en este tiempo tan extraño, tan nuevo, tan difícil que estamos viviendo, es una oportunidad espectacular para comprobar que realmente somos iglesia, aunque estés ahí en tu casa, en tu sofá, aunque estés en el lugar en el que te encuentres en este momento. Pero la idea de este vídeo, la idea de esto que estamos haciendo ahora es que aún así tú puedas recibir palabra en el día de hoy, puedas conectarte con el Espíritu Santo, que puedas recibir ahí en tu casa, con tu familia. Así que te voy a pedir que puedas apagar tu teléfono en este momento, que puedas quitar cualquier distracción que puedas tener, porque este es un momento en el que sería bueno que pudieras con tu familia, con quien estés reunido en este momento, que puedas conectarte con Dios, concentrarte completamente y que aunque estemos todos a la distancia, estamos en un mismo espíritu alabando al Señor. Despierto con un motivo, caminar junto a ti, he decidido vivir.
las cosas son muy confusas, es todo un caos últimamente, pero a pesar de todo nosotros somos hijos de Dios, nosotros confiamos que Dios nos da la victoria, confiamos que nuestra fe tiene que estar puesta en Él en este momento, porque realmente el Señor tiene cosas muy grandes para su pueblo, y cuando las cosas se ponen difíciles es cuando el pueblo de Dios tiene que demostrar dónde está, tiene que demostrar dónde está su fe. Y yo creo que este es el momento ideal para que como iglesia, para que como familia, como cuerpo, podamos realmente pararnos y podamos creer a las promesas del Señor, podamos creer todas las cosas que Él ha prometido a su iglesia y todas las cosas que Él nos ha dicho, porque a pesar de lo que está pasando en este momento, Dios sigue siendo fiel.
realmente es un gran desafío para nosotros porque tenemos la oportunidad de ser sal y luz en medio de nuestra ciudad, en nuestro país. Es un momento en donde podemos llevar un mensaje de paz, de calma, de fe a las personas que están a nuestro alrededor. En medio de toda esta situación llena de ansiedad, de temor, de inseguridad. Así que, iglesia, yo quiero invitarte en este momento a que podamos confiar en la palabra de Dios, que dice que podemos llevar todas nuestras preocupaciones delante del Padre y podemos orar, podemos hablar con Dios y dejar todas nuestras cargas en Él. Así que quiero invitarte ahí en el lugar en el que estás, junto con tu familia, que puedas tomarte un tiempo para orar. Mira, quiero invitarte que primero ores por España, que estemos orando por las comunidades en España que están más afectadas por el coronavirus, que estemos orando por las autoridades nacionales, por las autoridades locales, que tengan sabiduría en todo momento para tomar las prevenciones, todo lo correcto que se tenga que hacer. También te voy a pedir que mientras la música sigue sonando, que puedas cerrar ahí tus ojos y continúes orando con tu familia por nuestra ciudad, por Onteniente. Queremos bendecir nuestra ciudad, queremos bendecir las familias que aquí se encuentran. También te animo a que puedas orar de manera muy especial por todo el personal sanitario que en estos momentos está teniendo tanta sobrecarga en su labor. Ellos están ahí en primera línea. Queremos orar por ellos, por protección de Dios sobre sus vidas, por fortaleza, porque les llegue el material necesario para hacer frente a esta pandemia. Y sobre todo, iglesia, estate orando en este tiempo para que nosotros podamos llevar un mensaje de sal, un mensaje de luz, un mensaje de fe a las personas que nos rodean, que podamos transmitir esa paz que Dios pone en nuestros corazones. Buenos días, iglesia. Qué bueno poder tener este momento. Qué bueno haber podido empezar con un tiempo de alabanza, de adoración a Dios. Son tiempos difíciles, son tiempos en donde realmente estamos viviendo cosas que nadie, creo, hemos vivido. Y son esos momentos en los cuales uno puede reflexionar sobre un montón de situaciones importantes de la vida. Recuerdo hace 12 años atrás, me tocó vivir una experiencia en la cual una enfermedad me hizo pensar que probablemente podía la muerte estar cerca. Y eso me llevó a tener un tiempo de reflexión personal, pensar en mi vida, en las cosas que había hecho, en las que no, en los sueños, en los que se habían cumplido, en los que quedaban por cumplirse. Y ahí fue cuando me di cuenta que lo importante en la vida no se decide a final de año cuando hacemos ese balance, que realmente tiene que ver con buenas intenciones, que luego a la segunda semana de enero ya nadie cumple, sino que tiene que ver con algo más vital. Y son preguntas mucho más serias que simplemente empezar un calendario nuevo. Esto que estamos viviendo nos hace reflexionar sobre que hay cosas importantes y que a veces como cristianos, como hijos de Dios, nos olvidamos. ¿Qué sería importante pensar en este tiempo? ¿Cuál sería lo que verdaderamente nos haría reflexionar sobre lo trascendente? Creo que de la misma manera que cuando vas al médico, el médico hace un chequeo de tu salud, a veces analíticas, a veces pues exámenes, pues de la misma manera es importante hacer un chequeo de nuestra fe. Si quieres titular de alguna manera esta palabra, creo que podrías titularla así: chequeando mi fe. En primer lugar, nos dice la palabra de Dios que tenemos que tener seguridad, tenemos que tener claridad sobre dónde depositamos esa fe. ¿En dónde depositas tu fe? En estos días estamos viendo
montones de publicaciones, vamos a llamarle así, que aparecen en nuestras redes sociales, en nuestros Facebook, en nuestros WhatsApps. Y en ellas ves cosas muy graciosas, ves cosas muy serias. Pero también en medio del pueblo de Dios ves algunos vídeos que son un poco preocupantes. Algunos están muy bien, algunos inspirados por Dios nos animan a tener confianza en el Señor, a saber que Dios está realmente en el control de la situación. Pero hay otros que realmente nos incitan a ser desobedientes a los que nos están diciendo las autoridades. Creemos que Dios es nuestro protector, creemos que Dios es aquel que nos está cuidando. Si no fuera así, nuestra fe sería una fe hueca, porque si no creemos en que Dios puede hacer milagros y que Dios verdaderamente cumple sus promesas, no sé qué hacemos, ¿verdad? Pero la verdad es que también dice la palabra de Dios que como hijos suyos, como cristianos, tenemos un deber, y es el deber de cumplir con lo que las autoridades nos enseñan, nos dicen, nos marcan. Y en esta época en la cual nos dicen que tenemos que tomar distancias, que tenemos que cuidarnos de las exposiciones a lugares públicos donde podemos contagiar o podemos ser contagiados por otras personas, es importante hacerles caso. Es parte también de nuestro testimonio, es parte importante de la sabiduría que Dios nos ha dado y de la forma en que queremos comunicar la vida que un cristiano tiene que tener, con fe, pero también en obediencia. ¿Cómo se hace esto? En primer lugar, quiero que pensemos juntos durante un momento sobre algo importante. Decíamos que estamos hablando de chequear la fe, y eso pasa por ver qué tan auténtica es tu fe, mi fe. Y eso quiere decir que cuando me enfrento a la famosa pregunta, ¿y qué va a ser de mí mañana? ¿Estaré todavía aquí? La siguiente pregunta es, ¿y si no estoy aquí, dónde voy a estar? ¿Estaré con el Señor o no estaré con Él? Como cristianos, hay solamente una cosa que nos va a dar seguridad de que nuestra fe va por buen camino. Y es el hecho de saber que estamos preparados para lo que sea. No creo que sea muy sano seguir pensando, a mí no me va a pasar nada, a mí Dios me va a proteger. Qué bueno si realmente crees y ejercitas la fe. Yo creo que Dios nos va a cuidar. Pero quiero que sepas que hay cristianos que ya están pasando por esta enfermedad. Y para ellos sigue siendo la promesa. Para ellos también está vigente lo que la palabra de Dios dice. No está en mí decidir si realmente son cristianos, si tienen o no tienen fe. Lo que sí está en mí es saber que la promesa de Dios está por encima de todo, incluso aunque yo crea que la promesa no se ha cumplido. Por eso, como te decía antes, es tan importante estar preparados. Hay un pasaje en la palabra de Dios. Quiero invitarte a que lo busques en tu Biblia. Ahora que estás en la comodidad de tu hogar, puedes tener allí la palabra, puedes tener allí pues tu móvil preparado con la Biblia lista para usar. De hecho, aprovecho a decirte, pon tu móvil en silencio, que nadie te interrumpa. Estás en tu casa, estás en la intimidad de tu familia, pero al mismo tiempo estás conectado con la iglesia a través de este medio y estás conectado con Dios. Merece el mismo respeto que siempre tienes cada vez que vienes a la casa de Dios. Así que te invito a que tu móvil solamente lo utilices ahora para ver quizás esto, si lo estás viendo a través de ese soporte, o que tengas ahí tu móvil preparado para consultar la Biblia, o si no, tu Biblia física, la de toda la vida. Allí en Mateo capítulo 25, desde el versículo 1 en adelante, nos habla Jesús de una parábola. Dice así, voy a leerla en la Nueva Versión Internacional por si quieres leer la misma versión que tengo yo. Mateo capítulo 25, versículo 1 en adelante. El reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaban sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: «¡Ahí viene el novio! ¡Salgan a recibirlo!».
Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: dennos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. No, respondieron estas, porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio, y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. Señor, Señor, suplicaban, ábrenos la puerta. No las conozco, respondió él. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos, porque no saben ni el día ni la hora. Cuando hablamos de estar preparados, estamos hablando de que es importante que nuestras lámparas, al igual que el de aquellas mujeres prudentes, estén llenas. Comentábamos hace poco que hay una actitud que en la carne muchas veces tenemos, y es la actitud de creer en Cristo, de creer en Dios como un talismán, como si fuera una fórmula mágica. Porque soy cristiano, no pasa absolutamente nada. Porque soy cristiano, Dios me protege de todo. Porque soy cristiano, nada me va a tocar. Porque soy cristiano, no hay ningún tipo de problema, porque de cualquier manera voy a estar protegido. Si crees eso, lo que estamos haciendo es utilizando el Evangelio como un simple talismán. Y no podemos tener a Dios como un objeto mágico. Cuando Cristo venga, te vas a encontrar con que tus lámparas no tienen aceite. Si simplemente tienes a Cristo como un escudo protector para lo que te conviene o para lo que crees que tiene que ser la prioridad en tu vida. Cuando la Biblia dice que no nos tocará ningún mal, cuando la Biblia nos dice que no va a pasarnos nada, que Dios va a protegernos, no es porque seamos tan buenos que nos lo merecemos. Cuando lo dice la Biblia, es porque realmente, por gracia de Dios, Dios ha decidido que Él nos va a proteger. Y eso tiene que ver con el propósito del reino, no con mi propósito personal. No es para que me vaya bien en mis negocios que Dios me protege. No es para que yo tenga una vida de éxito según mis ideas, según mis criterios, según mis parámetros. Es para que tenga una vida de éxito de acuerdo a la voluntad de Dios, para que los propósitos del reino de Dios se cumplan. Ahí es cuando se cumplen las promesas. Cuando no entiendo este concepto, mi lámpara está vacía. Y cuando venga Cristo y la iglesia tenga que estar preparada, lista para recibirlo, muchos van a tener sus lámparas vacías. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué decimos? ¿Qué consideramos cuando hablamos de nuestra fe? Y ahora quiero dejarte la primera pregunta, quiero dejarte el primer desafío. ¿Cómo está tu fe delante de Dios? Si el Señor viniera ahora que estamos en un tiempo difícil y que nos estamos haciendo preguntas importantes, ¿realmente crees que entrarías? ¿Tu fe está depositada en buen lugar? Quizás surja una pregunta. ¿Puede ayudarme de verdad Dios en todo esto? Porque si la situación está tan difícil y yo no sé qué va a pasar, no puedo ver los virus, no sé por dónde van, no sé si lo que respiro es bueno o es malo. Es más, no sé si me va a pillar la enfermedad o no. Y si lo hace, no sé si la voy a pasar bien o voy a ser de las víctimas. Eso me crea incertidumbre. ¿Dios de verdad me puede ayudar? Hay algo maravilloso que dice la palabra de Dios, quiero regalarte. Lo que dice el Salmo 46, versículos del 1 al 3. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no tememos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Aunque rujan
y se encrespen sus aguas, y ante su furia retiemblen los montes. Fíjate que no dice en ningún momento que estas cosas no van a suceder. Simplemente dice que tenemos un amparo, un seguro, una fortaleza que es nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Eso es tener fe. Creer en eso es verdaderamente saber que mi fe está depositada en buen lugar. Como decíamos antes, ¿por qué sucede esto? O explicado de otra manera, preguntado de otra manera, ¿cómo puedo aplicar estas promesas a mi vida? En primer lugar, recordando lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 4, en su versículo 19. Allí nos dice que nosotros no amamos a Dios por iniciativa propia, sino que le amamos porque Él nos amó primero. Es decir, el primer concepto, lo primero que tenemos que tener claro cuando hablamos de nuestra fe, es que yo no me merezco nada. Es que Dios decidió amarme. Si alguna vez tienes preguntas que le quieres hacer delante de Dios, creo que esta sería una de ellas. Señor, conociéndome como tú me conoces, ¿por qué me amas? ¿Por qué realmente decidiste morir en la cruz por mí? ¿Por qué lo hiciste en mi lugar? Es por amor. Y como es por amor, como es por gracia, hay un componente que no entiendo. Mi fe tiene muchas cosas que no tienen lógica. Mi fe tiene muchas cosas que no tienen una explicación científica, pero que existen, que están ahí de verdad. Otra de las cosas que sucede, lo decíamos recién también, es que mi fe tiene que descansar en un lugar sólido. Quiero contarte una pequeña historia. Es un hombre, creo que lo correcto sería decir era un hombre, vivió en el siglo XIX. Un empresario, un hombre de dinero, cristiano. Podríamos hablar de un hombre exitoso. Tenía un montón de hijos, como era habitual en aquella época. Tenía una linda familia. Seguramente como cristiano, pues él era un hombre que conocía la palabra de Dios, que vivía su relación con Dios. Pero este hombre, Dios permitió que pasara una prueba muy grande. Este hombre perdió por una enfermedad fortuita a su hijo primogénito. Él se preguntaba por qué. Él todavía no tenía respuesta cuando vino una tremenda crisis económica y él perdió toda su empresa. Quedó endeudado a tal punto que tuvo que emigrar para buscar una vida mejor en otro país. Él era norteamericano y decidió enviar a su familia a Europa a vivir. Iban a ir todos juntos, pero en último momento y debido justamente a sus problemas económicos derivados de ese cierre de la empresa, él envió a su familia en aquel barco y se quedó arreglando estos últimos detalles. Sin saber por qué un barco chocó contra este barco en medio del Océano Atlántico. El barco se hundió y de la familia, la única que se salvó fue su esposa. 4 hijas que iban con él, o con ella en este caso, en el barco, murieron ahogadas. En poco tiempo, 5 hijos muertos, la empresa en bancarrota, y él al poco tiempo recibe un telegrama de su mujer diciéndole: única salvada. Este hombre tomó otro barco para encontrarse con su mujer en Europa y le pidió expresamente al capitán que cuando llegaran al punto exacto en donde había sido el accidente del barco en donde murieron sus hijas, que él quería estar informado porque él quería orar en ese lugar, porque él sabía que los cuerpos de sus hijas estaban en el fondo del mar. Cuando llegó ese punto, pasó algo muy fuerte. Este hombre empezó a preguntarse un montón de cosas respecto a su fe. Un montón de desgracias habían venido sobre su vida. Pero el Espíritu Santo puso paz en su corazón. Y el Espíritu Santo le inspiró una canción
que en muchos lugares todavía se canta. Y esa canción, en su traducción al español, dice: estoy bien con mi Dios. Una situación que le podría haber hecho pelear, que le podría haber hecho rebelarse contra Dios. Al igual que Job, que le hizo perder en tan poco tiempo parte de su familia. Él decidió que eso no tenía por qué interferir en su conexión y en su relación con Dios. Eso es tener mi fe puesta en buen lugar. Hablando de tener mi fe puesta en buen lugar, se trata de conexión. La forma de tener mi fe puesta en buen lugar es conectándome correctamente con Dios. ¿Eso qué implica? Pues en primer lugar implica habitar. Habitar, como dice el Salmo 91 en el primer versículo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si tú quieres que Dios te proteja y realmente declaras en tu vida que Dios es tu protector, que de verdad van a pasar cosas a tu lado, a uno y a otro lado, y a ti no te van a tocar, y es bueno que lo creas porque así lo dice la palabra de Dios, pero no habitas al abrigo del Altísimo, esas promesas no son para ti. Se trata de habitar, pero conectar con Dios también se trata de anhelar a Dios. Hay veces que ciertas personas quieren creer en Dios como un mal necesario. ¿Sabes cuándo se ve? Cuando le hablas a alguien, igual fue tu propio testimonio en algún momento de tu vida, y dices que no te interesan las cosas de Dios. Dices que lo dejas para otro momento, que mejor en otra oportunidad. Y es simplemente cuando tienes una gran crisis, un gran problema, cuando por último, como última opción, acudes a Dios. Qué bueno si Dios, aún ejerciendo de su gracia, extiende su mano hacia ti. Pero para que podamos decir que verdaderamente Dios nos protege, necesitamos anhelarlo, quererlo de verdad, estar enamorados de Él. Lo dice el Salmo 42. Fíjate qué cantidad de salmos que nos hablan acerca de este tema. El Salmo 42, en el versículo 2, justamente dice: tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Él? El salmista anhelaba estar en la presencia de Dios. ¿Estás anhelando en tu vida más de la presencia de Dios? Eso es conexión. Eso también implica dialogar con Él. El diálogo se crea cuando hay dos personas. Una habla, la otra escucha. Luego la que escucha reacciona, contesta, y la que antes hablaba ahora escucha. Eso es comunicación. En medio de la comunicación hay conexión con Dios. Dice Jeremías 33, versículo 3. Clama a mí. Estás hablando, Dios te invita a hablarle. Y el Señor dice: y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Comunicación, diálogo, pero también es necesario escuchar. A veces solo hablamos y Dios quiere decirnos cosas y no le escuchamos. Dice el Salmo 5:3: por la mañana, Señor, escuchas mi clamor, por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Qué bueno que es tener atento nuestro oído a lo que Dios nos quiere decir. ¿Te has preguntado qué quiere Dios de mi vida en este tiempo? Decíamos que para conectar con Dios es importante hablar, dialogar con Él, que es importante habitar, que es importante anhelarlo, es importante escucharlo. Pero también es importante, y esto muchas veces nos olvidamos, conocer la palabra de Dios. El conocimiento de la palabra de Dios es justamente lo que Dios ha revelado para tu vida y para mi vida, para que nuestra fe esté depositada en buen lugar
Dice Josué, capítulo 1, versículos 8 y 9. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Las promesas de Dios vienen y están muy ligadas al conocimiento de la palabra de Dios. Nos queda un último punto. Y el último punto es entender que mi fe en algún momento de mi vida tiene que ser probada. Creo que lo que estamos viviendo en estos días tiene algo que ver con esa prueba. Es ahora cuando se van a ver los verdaderos cristianos, es ahora cuando se van a ver de verdad las bases en las que está cimentada tu fe. Yo quiero que mi fe esté cimentada en Cristo. Yo quiero que mi fe no se mueva, porque la palabra de Dios nos dice que nuestra fe, si está edificada en Jesús, es como aquel que edificó su casa sobre la roca, que a pesar de que vinieron tempestades, de que vinieron tormentas, de que vinieron vientos, la casa permaneció firme, porque la roca sobre la que estaba edificada era firme. Realmente la prueba de fe tiene que ver con este tipo de vivencias que todos estamos experimentando. Si estás bien cimentado en Jesús, no tienes nada que temer. El Señor siempre va a estar ahí. El Señor siempre está cercano. Si tienes miedos, si en ese balance al que quiero llevarte que hagas, te das cuenta de que hay miedos, de que hay inseguridades, de que te da ansiedad toda esta situación y no encuentras demasiado consuelo, posiblemente tu fe no esté bien cimentada en el Señor Jesús. Qué buen momento para que lo hagas. Quiero terminar este tiempo recordándote dos cosas increíbles que nos dice la palabra de Dios. La primera está en Romanos, capítulo 14, en el versículo 8. Me parece tan realista lo que el apóstol Pablo dice aquí. Un hombre que estaba siendo probado constantemente, que estaba siendo atacado constantemente, pero que él sabía claramente que no se trataba de su físico, de su integridad, de su salud, sino que se trataba de que él era esclavo de Cristo y que él estaba para servir a Cristo. Daba igual lo que pasara con él. Y él nos escribe y en Romanos 14, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Esa otra pregunta que a mí me surge, esa pregunta trascendental en estos tiempos difíciles, me lleva a pensar que da igual si hay un virus, que da igual si hay una situación en la cual mi vida corra peligro, que da igual si mi integridad física está comprometida por alguna situación que yo no puedo controlar, porque Dios está en control de todo. Y como Dios está en control de todo, Dios en su infinita misericordia y en su gracia me ha llamado para que sea parte importante de su reino. No lo hace para que me vaya bien a mí individualmente, lo hace para que mi vida sea un instrumento en sus manos. Por lo tanto, sea que viva o sea que muera, soy del Señor. Pero la segunda cosa increíble, y con esta termino, dice en Deuteronomio 31:8, el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas
ni te desanimes. Te dejo esta palabra. Te espero el jueves. Comparte con tu grupo de crecimiento. Tu líder se pondrá en contacto contigo. No pierdas la conexión con Dios, no pierdas la conexión con tu iglesia. Y recuerda esto, Dios no te abandona, Dios está en control de todo, aunque el mundo piense que no. Dios te bendiga.